Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en la pequeña ciudad de Braunau am Inn, Austria, situada en la frontera con Alemania, dos países que en el sentido de identidad eran uno solo, pero que a pesar del anhelo de unificación por ambas partes, se mantenían separadas por una franja no solo fronteriza, sino política. Pero ya llegaremos a eso más tarde. La vida temprana de Adolf se puede conocer gracias a August Kubisek, su amigo de juventud, quien en su libro nos explica con detalles lo que fue una profunda amistad que marcó la vida de ambos. August era un joven que se suponía que debía seguir el negocio de tapicería de la familia, pero la pasión por la música lo llevaría por otro rumbo mucho más interesante. Era el único con vida de los cuatro hermanos, pues todos habían caído enfermos en los primeros años, algo que sin duda más tarde encontraría en común con Hitler, quien había perdido también a tres hermanos, Gustav, Ida y Otto. La única superviviente era Paula, la hermana de Adolf, 7 años más joven. Mucho había de común en la naturaleza y modo de ser de las dos madres. Era tal la amistad que tendrían estos dos jóvenes que Adolf le llamaría casi de manera inconsciente como Gustav, el hombre llevado por su primer hermano. El día que se conocieron, Kubisek era un adolescente de 16 años. Había asistido a una ópera como acostumbraba a hacer desde hacía ya unos meses, y no se decidía si elegir la columna de la izquierda o de la derecha para tomar asiento. Sin embargo, esta vez, la derecha ya estaba ocupada por un joven más precipitado que él. Era alguien de su misma edad, curiosamente pálido y delgado, que seguía con ojos resplandecientes la representación. No le cabía duda a Kubisek de que era de una casa acomodada, pues iba siempre bien vestido y se mostraba sumamente reservado. En una de las representaciones, entraron en conversación durante uno de los entreactos, pues al parecer ninguno de los dos estaba satisfechos con el elenco de la obra. Nadie más comenzaron a llevarse bien. Un día, Kubisek le acompañó a su casa después de la representación. Cuando se despidieron, finalmente le dijo su nombre, Adolf Hitler. Este chico no parecía tener mucha paciencia, pues si en alguna ocasión August dejaba de acudir puntualmente a la cita convenida, acudía él al instante al taller en su busca, y ello tanto si estaba justamente ocupado reparando un viejo sofá o cualquier otro objeto. Consideraba su trabajo simplemente como una molesta interrupción de sus personales relaciones, y blandía impaciente el negro bastoncillo de paseo que llevaba siempre consigo. Kubisek se admiraba que tuviera siempre tanto tiempo libre. En cierta ocasión le preguntó si no trabajaba también, y esto fue lo que le dijo: de ninguna manera. A estas palabras, que le parecieron muy fuera de lugar, añadió Hitler una larga explicación. De acuerdo con su forma de pensar, no consideraba necesario perder el tiempo en un trabajo determinado, un oficio para ganar el pan, según su propia expresión. Fue entonces que el amigo de Hitler comenzó a preguntarse para sus adentros qué clase de vida llevaba, como para tener tal forma de pensar. No sabía si venía de padres ricos, si estudiaba algo en particular, nada, por lo que probó con realizar la siguiente pregunta: ¿escuela? Fue el primer acceso de cólera que tuvo ocasión de observar en él. Adolf no quería tener absolutamente nada que ver con la escuela. Odiaba a los profesores, a los que no saludaba, y también odiaba a los compañeros de colegio, que eran educados solamente para el ocio. Sin embargo, de la posterior conversación, pudo deducir que hasta no hacía mucho había asistido él también a un colegio, probablemente a una escuela superior, el instituto o quizá la escuela real, y que estos estudios habían terminado, probablemente, en un desastre. Por lo demás, de continuo Kubisek descubría en él nuevos contrastes y enigmas. Muchas veces llegó a parecerle su carácter misterioso. En cierta ocasión, mientras paseaban por el Freinberg, Hitler se detuvo de repente, sacó del bolsillo un librito negro y le leyó una poesía escrita por él mismo. August quedó sorprendido, y cuando más tarde Hitler le enseñó también sus dibujos, planos esbozados por él mismo, proyectos confusos, difíciles de descifrar, y cuando le explicó que tenía otros muchos mejores todavía guardados en su habitación, y que estaba decidido a dedicar su vida por entero al arte, en ese instante fue que empezó a comprender lo que le sucedía a su amigo. Soñaba con ojos de artista. A pesar de todo, la amistad fue en un principio bastante difícil, puesto que el modo de ser de Hitler y Kubisek eran distintos. En tanto que August era un muchacho callado, algo soñador y muy sensible, Hitler era extraordinariamente violento y temperamental. Las cosas más ofensivas, algunas palabras ligeras quizá, podían provocar en él arrebatos de cólera que, según su amigo, no guardaban la menor relación con la intrascendencia de su causa. Sin embargo, es probable que en este punto, Kubisek no entendiera del todo a Adolf. Es posible que la diferencia entre los dos fuera que él se tomaba las cosas en serio, en tanto que para su amigo eran indiferentes. Esta era una de las típicas características suyas. Todo le ocupaba e intranquilizaba, y nada era para él indiferente. Pero a pesar de todas las dificultades, derivadas de la diversidad de sus caracteres, la amistad no estuvo jamás seriamente en peligro.
No sucedía tampoco, como es frecuente entre los jóvenes, que con el tiempo llegan a ser extraños e indiferentes. Al contrario, en las cosas externas sentían mutuamente la mayor consideración. Esto puede sonar tal vez extraño, pero aquel mismo Hitler, tan implacable en la defensa de sus puntos de vista, podía ser a la vez tan respetuoso y considerado que su amigo se sentía a menudo avergonzado. Es por ello que con el tiempo llegaron a habituarse completamente el uno al otro. Kuisek no tardó en darse cuenta de que la pervivencia de su amistad se debía, en no pequeña parte, a que era capaz de escuchar pacientemente. A pesar de ello, no se sentía en modo alguno desgraciado por este papel pasivo, pues precisamente por ello comprendía claramente hasta qué punto le necesitaba a su amigo. También él estaba completamente solo. Su padre había muerto hacía 2 años. La madre, a pesar de cuanto él la quería, no podía ayudarle en sus problemas y dificultades. Kuisek recuerda cómo en ocasiones Adolf le daba largas conferencias sobre cosas que no le interesaban en lo más mínimo, como el impuesto de consumo que se cobraba en el puente del Danubio, o sobre una lotería de beneficencia, a cuyo fin se colectaba en aquellos días por las calles. Sabía hablar y necesitaba a alguien que le escuchara. Muy a menudo Kuisek se sentía lleno de asombro cuando solo ante él pronunciaba un discurso con una animada mímica. A Adolf nunca le molestaba que fuera él su único público, pero una persona joven que, como su amigo, pudiera captar con extraordinaria intensidad todo lo que veía y vivía, necesitaba un medio para hacerle tolerables las tensiones provocadas por su impetuoso temperamento. Estas tensiones se expresaban en él de manera directa en sus charlas y discursos. Una y otra vez August se admiraba por la habilidad de sus expresiones, la fluidez con las que las palabras surgían, cuán gráficamente sabía describir todo lo que llenaba su interior cuando se dejaba arrastrar por sus sentimientos. No era lo que decía lo que a Kuisek le gustó en un principio, sino cómo lo decía. Esto era para él algo nuevo, pues no había sabido siquiera hasta entonces que un hombre, con la ayuda de simples palabras, pudiera ejercer una influencia semejante. Había muchas cosas que podían cambiar el temperamento de Adolf, pero lo que más le indignaba era oír decir que debía convertirse en un funcionario del Estado. Solamente el oír en alguna parte la palabra funcionario, aun cuando no fuera pronunciada en la menor relación con su propio futuro, era inmediato en él un arrebato de ira. August pudo comprobar que estos arranques, en cierto sentido, eran todavía recuerdo de discusiones con su padre, hacía tiempo ya fallecido, que quería hacer de a él a toda costa un funcionario. Pero volviendo a sus dotes para la oratoria, Adolf gustaba de probar su fuerza de persuasión en August y en otras personas. Un claro ejemplo es que cuando aún no había cumplido los 18 años, convenció al padre de su amigo de que debía mandarlo al Conservatorio de Viena. No cabe la menor duda de que era este un éxito sorprendente, teniendo en cuenta la naturaleza tan pesada y cerrada del padre. Desde aquella demostración tan decisiva de su capacidad, no consideraba ya nada imposible que no pudiera conseguir gracias a su fuerza de persuasión. De vez en cuando, al referirse a uno de sus temas predilectos, el puente sobre el Danubio, la ampliación del museo e incluso sobre la estación subterránea que él había previsto para Linz, Kuisek le interrumpía y le preguntaba cómo se imaginaba la realización práctica de aquel proyecto. La mayoría de las veces no respondía, y se limitaba a interrumpirle con un gesto muy significativo de su mano. Más tarde, August se fue acostumbrando a ello y ya no encontraba ridículo que aquel muchacho de 16 o 17 años desarrollara proyectos gigantescos y se los expusiera en todo su detalle. Si solo hubiese hecho caso de sus palabras, todo aquello se le hubiera antojado un juego o una locura. Pero la expresión de sus ojos le convencía, cada vez de nuevo, de que hablaba en serio. El único deporte que practicaba Hitler con gran afán era el caminar. Iba a pie a todas partes y siempre. Podía caminar durante horas y horas sin cansarse. Juntos recorrieron los alrededores de Linz en todas direcciones. La naturaleza ejercía sobre él, en pocas palabras, una influencia muy extraordinaria. En cuanto a la música, la educación de Adolf era muy modesta. Además de la madre, hay que citar al sacerdote del coro de la abadía de Lambach, que durante 2 años fue su profesor de canto. Cuando Adolf ingresó en la escuela de canto del monasterio, tenía 8 años, una edad sumamente sensible. Por desgracia, este prometedor comienzo no tuvo su adecuada continuación, probablemente porque el padre no tuviera demasiado interés por ello. Entre las calificaciones de la escuela municipal destaca siempre un excelente en canto, y si de música tenemos que hablar, Richard Wagner era el primer nombre que sonaría en Hitler durante toda su vida. Le tenía devoción al compositor alemán, quien otorgándole un resurgir a la épica germánica, logró plasmar los sentimientos y el espíritu que Hitler veía como lo más puro y elevado. Adolf afirmaba que el arte ocupaba el primer lugar en todos los campos de la vida.
Pero en el transcurso de los años pasados junto a su amigo, los intereses políticos fueron ocupando lentamente el punto central, sin que por ello descuidara sus aspiraciones artísticas. Podría definirse de la siguiente manera: los años vividos en Linz estaban bajo el signo del arte, y los subsiguientes años en Viena bajo el signo de la política. Cuando se perdía cada vez más profundamente en estas reflexiones, en sus excitadas charlas llamó la atención de su amigo que oyó una palabra de sus labios, repetida una y otra vez en sus discursos: el Reich. Esta palabra se encontraba siempre al final de sus largas reflexiones. Si sus ideas políticas le llevaban a un callejón sin salida y no sabía cómo seguir adelante, la solución era: este problema lo resolverá el Reich. Y si August le preguntaba quién financiaría todas estas construcciones gigantescas que él proyectaba sobre su tablero de dibujo, la respuesta era: el Reich. Pero también los detalles intrascendentes eran proyectados sobre el Reich. La precaria dotación de los teatros provincianos había de ser reformada por un artista escenarista del Reich. Y después de 1933 existió efectivamente un hombre que ostentaba este título. También la asistencia a los ciegos o la Sociedad Protectora de Animales debían ser, a sus ojos, instituciones del Reich. En Austria se conocía por Reich al Estado alemán, pero cuando Adolf utilizaba la palabra Reich, quería decir con ello mucho más que el Estado alemán, aun cuando en verdad evitan definir con más exactitud este concepto, pues en esta palabra Reich debía entrar todo lo que le impulsaba políticamente. En esta ardiente lucha nacional, dirigida contra la nación austríaca, pudieron desplegarse las extraordinarias disposiciones escondidas en su interior. La ideología nacional pasó a formar parte, como reconocimiento político, del inmutable dominio de su naturaleza, y hasta el fin de sus días se mantendría como lo que había sido ya a los 16 años, un nacionalista. Durante largos años la política fue para él simplemente un campo de observación, de crítica de las condiciones sociales, de examen, de reunir experiencias. Un asunto enteramente privado e intrascendente, por consiguiente para la vida pública en aquel entonces. En cuanto al cristianismo, de manera resumida podríamos formular su relación con la iglesia de la siguiente manera: no le era en modo alguno indiferente, pero no podía tampoco darle nada. La madre era una religiosa devota, pero no obligaba a su hijo a hacer lo mismo, y tampoco a él le llamaba mucho la atención. Lo que más fuertemente había quedado grabado en la memoria de Kubitschek, al recordar su juvenil amistad con Hitler, no son sus discursos ni tampoco sus ideas políticas, sino aquella escena nocturna en Freiberg. Con ellos había decidido, de manera definitiva, su destino. Todo comenzó con una obra de Wagner, Rienzi. Conmovidos presenciaron semejante pieza de arte. En silencio abandonaron los dos el teatro. Era ya medianoche, pero Adolf caminaba por las calles, serio y encerrado en sí mismo, las manos profundamente hundidas en los bolsillos del abrigo, hacia las afueras de la ciudad, aun cuando por lo general, después de una emoción artística como la que acababa de agitarle, solía empezar a hablar inmediatamente y juzgar agudamente la representación, pero esta vez guardó silencio durante largo tiempo. Esto a su amigo le asombró, por lo que decidió preguntarle su parecer sobre la obra. Adolf le miró extrañado, casi con hostilidad. «Calla», le gritó bruscamente. Era una sombría y desapacible noche de noviembre. La húmeda y helada niebla se extendía densa sobre las estrechas y desiertas callejuelas. Adolf tomó un camino que pasaba por delante de las pequeñas casitas de los arrabales de la ciudad, aplastadas casi sobre el terreno, que llevaba hasta las alturas del Freiberg. «¿A dónde quieres ir?», quiso preguntar August, pero su delgado y pálido rostro parecía tan distante que contuvo la pregunta. No había ya nadie a su alrededor. La ciudad estaba sumida en la niebla. Como impulsado por un poder invisible, Adolf ascendió hasta la cumbre del Freiberg, y ahora se podía ver que no estaban en la ciudad y en la oscuridad, pues sobre sus cabezas brillaban las estrellas. Adolf tomó las dos manos de su amigo y las sostuvo firmemente. Era este un gesto que no había conocido hasta entonces en él. En la presión de sus manos pudo darse cuenta de lo profundo de su emoción. Las palabras no salían con la fluidez acostumbrada de su boca, sino que sonaban rudas y roncas. En su voz pudo percibir cuán profundamente le había afectado esta vivencia. Lentamente fue expresando lo que le oprimía. Nunca hasta entonces, ni tampoco después, Kubitschek oyó hablar a Adolf como en aquella hora. Hasta entonces, Augusto había estado convencido de que su amigo quería llegar a ser artista, pero en esta hora no se habló ya más de ello. Se trataba de algo mucho más elevado para él, pero que August no podía acabar de comprender. Por ello fue mayor su asombro, porque pensaba que la carrera del artista era para él la meta más alta y anhelada. Ahora, sin embargo, hablaba de una misión que recibiría un día de todo el pueblo alemán. Cuando en el año 1939, poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Kubitschek visitó por primera vez Bayreuth como invitado del canciller del Reich, creyó dar una alegría a su amigo si le recordaba lo sucedido en aquella hora, en el silencio de la noche en lo alto del Freiberg.
Así pues, refirió a Hitler lo que de aquello había quedado grabado en su recuerdo, porque suponía que con el enorme paso del tiempo se habrían desplazado por entero aquella memoria del muchacho de 17 años. Pero ya en las primeras palabras pudo comprender que se acordaba todavía exactamente de aquella hora, y que sus detalles se habían conservado fielmente en su recuerdo. No cabió la menor duda de que le causó una especial alegría haber confirmado sus propios recuerdos por el relato. August estaba también presente cuando Hitler refirió a la señora Wagner, en cuya casa habían sido invitados, la escena que había tenido lugar después de la representación del Rienzi en Linz. Así pues, Kubitschek vio confirmados sus propios recuerdos de manera inequívoca. De manera inolvidable han quedado también grabadas en Kubitschek las palabras con que Hitler concluyó su relato a la señora Wagner. Dijo, gravemente, en aquella hora empezó. La vida de Adolf Hitler daría un vuelco y una transformación enorme. En la etapa final de su juventud, las cosas cambiarían radicalmente. Tienes que verlo. Si te interesa que siga esta historia, suscríbete ahora mismo y dale a la campana. Así serás notificado cuando suba nuevo video. Muchas gracias. Y a no olvidar, la paideia es eterna.